encuentra el asambleísta Patricio Donoso en el uso de la palabra. Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi. Y es un tema recurrente porque desde aquella fecha se vienen hablando de temas inherentes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también con respecto al número de asambleístas, la autonomía del Banco Central, el trabajo por horas, el tema de las soluciones arbitrales. Y voy a dar mi opinión, que no es de ahora. Todos ustedes, colegas legisladores y la opinión pública, me ha escuchado en múltiples ocasiones. Yo no estuve de acuerdo con la creación en Montecristi de este poder llamado Consejo de Participación Social. Es más, yo como ciudadano, no era legislador en aquel entonces, concurrí a Montecristi y di mi opinión, haciendo uso de mi derecho. No se me hizo caso y, por supuesto, respeto a quienes votaron a favor de esa Constitución. Yo no lo hice, pero respeto la Constitución, porque es la Constitución política del Estado, pero tiene algunas fallas, entre ellas esta. Y en mi opinión hay que corregir la existencia de un Consejo de Participación que no ha funcionado y obviamente va contrario a lo que Montesquieu nos enseñó hace muchos años con respecto a los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por tanto, esa es mi opinión y lo he dicho siempre, hoy simplemente lo reitero porque creo de mi deber hacerlo. Segundo, el tema referente a la reducción de asambleístas. Hay opiniones y opiniones. Es posible que algún esfuerzo sí se pueda hacer para que exista una reducción, pero mucho ojo, en eso sí estoy de acuerdo. Hay que cuidar la representación, la representatividad. Hay 24 provincias, cada cual con diferente población, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Somos 17 millones de ecuatorianos, 137 asambleístas. Quizás el camino adecuado, y me he pronunciado también por ello, colegas legisladores, es que yo sí creo en la bicameralidad, que funcionó toda la vida, hasta el año 1979 o 78, cuando se aprobó la Constitución, que rigió por 20 años, del 78 al 2008. En esa Constitución se estableció la unicameralidad. Yo creo que la bicameralidad es buena, y voy a dar 5 razones rápidas. La primera, casi no hay proyecto de ley que nosotros remitamos a Carondelet que no regrese vía veto parcial. Y muchas veces esos vetos parciales son inherentes a contradicciones entre un artículo u otro, inclusive a temas inherentes a la redacción. Yo creo que la bicameralidad asegura el que los proyectos que vayan a Carondelet vayan mucho más masticados, si cabe el término, mucho más labrados y con menos opción a que sean rechazados, ya sea con veto total o parcial. Segundo, la bicameralidad le dará la posibilidad a la Cámara de Senadores, que debe estar compuesta por pocos miembros, 30 dicen algunos, de forma tal que sea gente con mayor experiencia y que sea una especie de filtro de lo que se discuta en la Cámara Baja, así llamada en otros países, la Cámara de Diputados, aquella que se da evidentemente discusiones muy fuertes de orden político, incluso de orden partidista, discusiones que deben ser morigeradas cuando pase a la Cámara de Senadores antes de remitir al Ejecutivo. Otra de las razones por las cuales yo sí creo en la bicameralidad es el hecho cierto de que hay ciertas actividades legislativas que deberían estar en manos de esa Cámara de Senadores con gente de mucho mayor experiencia, temas inherentes a la fiscalización, a las reformas constitucionales, a temas y relaciones con los gobiernos autónomos descentralizados. Esa es mi opinión, y como estamos en este debate, pues es bueno decirlo. En cuanto a la autonomía del Banco Central, yo soy de los que creo firmemente en aquello de poner orden a las finanzas públicas, que el Banco Central sea aquel tercer creyente que dicen los expertos en este tema para cuidar la deuda, la contracción de deuda, la calidad del gasto, la calidad de deuda, y por supuesto ser un ente autónomo del Ejecutivo, porque el no serlo ha traído problemas pretéritamente. Con respecto al trabajo por horas, me he pronunciado en múltiples ocasiones, hoy lo vuelvo a hacer. Cuando jóvenes trabajamos y estudiamos al mismo tiempo, debe hacérselo con mucha metodología, porque el joven aquel que estudia, que se graduó del colegio, y Dios mediante va a la universidad y tiene edad de trabajar, es parte de la población económicamente activa, bien puede trabajar y estudiar. Yo lo hice, muchos lo hemos hecho,
y se ganarían tres cosas. Uno, algo de dinero para aquel joven, hasta para que ayude en su familia, y por supuesto la oportunidad de estudiar, porque si no tendría que hacer la una cosa o la otra. Y es bueno las dos cosas porque no había que prepararse. Y se ganaría esa posibilidad. Segundo, se ganaría mucha dignidad aquel joven que tiene un trabajo, nada más digno y más sustancial que tener un trabajo digno, bien pagado. Tercero, ganaría la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Antes de la pandemia, cojan ustedes cualquier periódico y verán como en efecto se pide, en muchísimas ocasiones, se pide personas de máximo 30 años de edad, 10 años de experiencia. Y eso sucede permanentemente. ¿Por qué no darle al joven que gane aquella experiencia que le va a ser requerida años más tarde? Por tanto, no hay precarización. Si es que obviamente cuidamos que los derechos de aquel trabajador a tiempo parcial, por horas, sean legítimos, que gane todo lo que tenga que ganar, su afiliación al Seguro Social, su 13ª y 14ª remuneración, vacaciones pagadas, fondos de reserva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no queremos, al menos yo, precarizar nada. Lo que queremos es darle oportunidad al joven a que consiga empleo. Hay 5 millones y ahora quizás más de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Por tanto, yo sí apoyaría el que se debata con seriedad la posibilidad de hacer lo que yo y muchos ecuatorianos hicimos cuando jóvenes, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Finalmente, lo de las soluciones arbitrales, yo estoy de acuerdo en que sí se dé la opción de dar aquella garantía al inversionista extranjero, porque aquella inversión, si es que es bien concebida, genera fuentes de trabajo y empleo aquí en el Ecuador. Me olvidaba, y con esto termino, presidente, con su venia, un argumento más con respecto a la bicameralidad. Aquello de que incluso costaría menos al Estado, porque físicamente en nuestra asamblea, ahora estamos en virtud de esta pandemia trabajando desde casa, pero en el Palacio Legislativo, aquel construido en el año 1959, existen los dos salones, la Cámara del Senado precisamente, y la Cámara donde sesionamos normalmente, de tal manera que no habría que recurrir a nuevos gastos. No se encarece, más bien se abarataría un tanto, aunque no es esa la primordial razón, pero frente a aquellos argumentos de que esto sería encarecer el costo pues de la función legislativa, creo que más bien es a la inversa. En resumen, cierto es que hay un procedimiento que seguir, se han nombrado los artículos finales de la Constitución, que está vigente, hay que respetarla, para hacer las modificaciones. Y finalmente mencionar que hay un comité interinstitucional donde están algunos expresidentes, me parece que Rosalía Arteaga, Gustavo Noboa, está Pablo Dávila, está Hernán Pérez Luz y quizás otros ciudadanos ecuatorianos preocupados en hacer una reforma a la Constitución que establece lo del Consejo de Participación Ciudadana, lo de la bicameralidad y también lo de la Fiscalía, darle mayor autonomía, sobre todo económica, para que exista mayor acción de lo que se denomina la vindicta pública, es decir, la acción de una Fiscalía General del Estado en la persecución de aquellos que han delinquido y, por supuesto, en luchar contra la corrupción. Que nadie nos robe el estilete bien afilado para hacer una cirugía mayor a la corrupción. Esas son mis opiniones en este debate, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas legisladores. La intervención del asambleísta por Pichincha, por Creo, Patricio Donoso. Asambleísta Elizabeth Cabeza.